una congregación. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Pero precisamente compartiendo con este grupo pequeño, comencé a enseñarles sobre el Evangelio de San Juan. Y mire, cuando estamos diciendo, Señor, bendice con tu palabra a estos jóvenes, son principalmente jóvenes. Y al estarles enseñando, hermanos, y me ha sucedido muchas veces al estar enseñando y al estar predicando como hoy, que vienen, aparte del bosquejo, aparte de las notas, ideas, pensamientos. Tengo que tener cuidado de no extenderse, pero a veces algo tan impresionante que lo incluye uno, y cuando lo está incluyendo, caray, qué bonita enseñanza, y esto yo no me lo sabía, en este momento lo estoy recibiendo. Eso es lo que se llama la revelación por la palabra de Dios, y es lo que Dios nos da a aquellos a quienes Dios ha llamado a la predicación y a la enseñanza. Es el don de maestro, y el don del maestro consiste pues en leer la palabra y entender el mensaje que contiene la palabra y comunicarlo. Pero el punto es que estaba yo enseñando sobre San Juan capítulo 1, ya si quieren buscar, y entonces en el versículo 16 hay un solo versículo, y por cierto, la hermana Belinda, al estarlo cantando, orando hace rato, mencionó este versículo. Es San Juan capítulo 1, versículo 16. No es necesario que se pongan de pies, pero si alguien dice es que es pues respeto a la palabra de Dios, póngase de pie, pero vamos a leerlo cuando menos dos veces bien claro juntos. Y es un versículo muy conciso como es la palabra de Dios, pero de veras se pasa el versículo de una profundidad, de una riqueza en tan poquitas palabras. Son palabras del apóstol, no es el apóstol, sino de San Juan el Bautista. Es el testimonio que Juan el Bautista dio acerca de Jesús. Y Juan el Bautista dijo: este es de quien yo decía en el 15, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es este versículo 16 el que quiero pedirles que repitan conmigo, porque este es el versículo que vamos a desarrollar en este mensaje. Dice: porque de su plenitud tomamos todos. A ver, porque de su plenitud tomamos todos. Ahora, vamos a hacer unos ademanes que expresen lo que estamos diciendo en esa palabra. ¿Qué idea tienen ustedes acerca de plenitud? Completo, pleno, grande. La totalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo harían un ademán que exprese plenitud? A ver, háganlo, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, así todos, tomamos todos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. De su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Gracia. Bueno, así, gracia sobre gracia. Una y otra vez tomamos, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. Amén. Entonces, miren, hermano, el título, dirigiéndome a cada uno de ustedes, yo quiero que me vean, por favor, no se me distraigan, mírenme. Yo le quiero decir: toma de su plenitud y de su gracia. Así, en esta forma declarativa, te digo, mi hermano o hermana, hoy toma de su plenitud y de su gracia. Ahora, cuando hablamos de la plenitud de Cristo, ya ustedes tienen una idea de plenitud, es lo total, lo completo, que nada le falta, plenitud. Entonces en Cristo habita y radica la plenitud. Pero ¿plenitud de qué? Ya entonces en el versículo 1 comenzamos a ver una descripción de Jesús. Y yo creo que los cristianos hasta debiéramos memorizar San Juan capítulo 1, hasta al menos hasta aquí, hasta la mitad. Dice: en el principio era que el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que vamos a ir viendo
rápidamente, aquí está hablando de la plenitud, en primer lugar, de su eternidad, en el principio. ¿Oyeron? Esta expresión en el principio también está en Génesis. Y eso indica cuando nada existía. Cuando todo el espacio infinito del universo estaba vacío. En fin, en sí mismo el universo no existía. En el pasado más remoto, pero donde ya no se pueden contar los siglos y los siglos de los siglos, pero ya estaba ahí, ¿quién? El Verbo. El Verbo. Eso nos habla de su eternidad. Y en el Apocalipsis él mismo se presenta como el que fue, eternidad pasada, el que es, tiempo presente, y el que será, el que vivió, murió, y más allá aquí que dice vivo por los siglos de los siglos. La tesis que quiero exponer es esto, hermanos, que Él es el gran yo soy, Cristo. Amén. Él es el gran yo soy. Y tú y yo somos el gran no soy. Él es eterno en cuanto a la eternidad pasada. No tiene más que unos cuantos días que nacimos, hermanos. Aún la hermana o el hermano, no veo a algunos que tengan más años que yo, pero de todos modos son de antier. Somos de apenas. ¿Qué tanto son 70 años, 80 años en el pasado? No son nada. Se dice de la humanidad que tienes, vamos para más de 7.000, bueno, no, 6.000 y tantos años, la humanidad como humanidad. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿aún eso qué es? Cuando no existía nada, ahí estaba el Verbo. Pero Él tiene eternidad pasada y presente y futura. Nosotros vivimos en un pequeño paréntesis llamado, dentro de la eternidad, llamado tiempo. Pero una cosa sí, cuando dice de su plenitud tomamos, quiere decir que un día también este cuerpo mortal será transformado y tendrá inmortalidad. Amén. Entonces nosotros que no existimos en el pasado, existimos ahora en el presente y vamos a existir para siempre. Para siempre. El que vive y cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Vamos a vivir para siempre. Y entonces esa eternidad para el futuro la tomamos de Él, de su plenitud. Amén. ¿Cuántos saben que tiene la vida eterna? ¿Cuántos saben que tiene la vida eterna? Mire, esto no existe para la gente que no tiene a Cristo. Bueno, van a vivir para siempre, nada más que en el fuego eterno. Y eso no es vida eterna, eso es muerte eterna. Pero nosotros tenemos que vida eterna, en un lugar de luz, glorioso, de gozo. Bueno, tengo que continuar. De su plenitud tomamos todos. Amén. Y entonces aquí en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. A esto nos habla de comunión, de comunicación. ¿Cuántos saben que entre el Hijo y el Padre hay una unidad, una comunión, una intimidad? Amén. Perfecta, maravillosa. Y nosotros, qué aislados y qué separados estábamos por causa del pecado. Pero como el Verbo era con Dios, nosotros, los seres humanos, que caímos en el pecado, podemos ser con Dios también, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y por el medio de Él hemos venido al Padre, y cada mañana sabemos que tenemos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Así que como se dice, el Verbo era con Dios, también se puede decir de nosotros ahora sus hijos, que vivimos con Dios. Esa comunión, esa comunicación, esa intimidad es posible porque es parte de la plenitud de Cristo Jesús.
Y así que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, aquí tenemos el hecho de que el judaísmo, especialmente los fariseos, negaban y decían, ¿cómo es posible que Dios sea hombre? Y ahí ha surgido todo el problema teológico y de las herejías desde un principio, desde el tiempo apostólico, acerca de la real y completa divinidad de Jesús. Ahora, eso lo niegan los llamados testigos de Jehová. Él no es Dios, es para ellos. Pero aquel verbo, hermanos, bueno, el que era en el principio era con Dios y era Dios para nosotros. Ahora, en cuanto a su humanidad, en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros creemos en su perfecta divinidad, creemos en su perfecta humanidad. Ahora, nosotros debemos y necesitamos tomar de esa plenitud de su divinidad. No quiere decir que vamos a ser Dios, esa fue la mentira de Satanás en el Edén, pero lo que quiere decir que el poder, amén, de la divinidad a través de Cristo Jesús puede ser nuestro. Un poder, hermanos, que después vemos en Jesús, es un poder de creación, porque dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Jesús, por Jesucristo, por el Verbo. El problema es que muchos cristianos tienen y visualizan, y el concepto que tienen acerca de Jesús es acerca pues de el niño que nació en Belén, y eso es cierto, y el joven que creció y el que comenzó a predicar allá y esos 30 años y sus 3 años y medio de ministerio. Y entonces muchos hasta le hacen coritos, por ejemplo, a mí, especialmente, yo recuerdo eso en la iglesia de Pentecostés, el rubio de Galilea va pasando por aquí y deja que te toque. Y está bien, pero si era rubio, qué bueno. Y si era trigueño como yo, pues mejor todavía, ¿no? Pero bueno, rubio o moreno o alto o bajo, ¿cuántos creen que el aspecto externo, físico de Jesús importa? No. Ahora, si usted quiere tener una imagen bíblica acerca de Jesús, de Apocalipsis, y él dice, el apóstol San Juan, cuando lo vi, ¿qué? Caí como muerto a sus pies. Amén. Entonces, estamos viendo el Cristo, el Verbo, en el que necesitamos creer, porque en Él habita, como posteriormente lo dice, corporalmente, lo dice el apóstol Pablo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y por eso Juan dice, de su plenitud tomamos todos. Amén. Hemos dicho plenitud en cuanto a eternidad, en eternidad futura, plenitud en cuanto a comunión con la divinidad, plenitud en cuanto a Dios como Dios, su poder, acceso a la vida de Dios y Él como creador. Amén. Si Cristo está en nosotros, y en la medida que está en nosotros y tomamos de su plenitud, escuche mi hermano, tendríamos que ser y tenemos que ser gente creativa también. Amén. Gente creativa, gente con optimismo, con que dice, yo creo que puedo superarme. Amén. Yo sé que puedo crecer, y no necesariamente haciéndote metas temporales acerca de casa, de carro, de profesión. Todo eso está bien, pero también en cuanto al servicio a Dios. Amén. En cuanto al desarrollar el carácter de Cristo, porque no se trata de un esfuerzo religioso, se trata de solo tomar de su plenitud. Él es el creador, a Él nos acercamos y Él nos puede dar también su poder para ser nosotros creativos. Amén. Tener inteligencia. Sucedió por allá en el estado de Sinaloa, donde van muchos plantadores de Oaxaca, de Guerrero
Y ahí los ponen en galeras para trabajar, para dormir en la noche y trabajar en los campos de maíz y quién sabe cuántas otras producción del campo de Sinaloa. La cuestión es que estaba un señor y ahí en la noche se persignaba. Entonces un señor de ahí se persignaba y bueno, lo voy a hacer pero por la historia. Así con su mano, así se tocaba así, 2, 3 veces aquí. Y luego se tocaba aquí. Y luego se tocaba aquí y aquí, aquí y aquí. Y nosotros se le quedó observando. Y vio que hacía esto, así, así. Y dice, oye, ¿qué estaba haciendo? Pues me estoy persignando. Dice, pero así no es como se debe persignar. Bueno, pues yo así lo hago. Y yo sé por qué. Dice, ¿por qué lo haces? Porque estoy diciendo, Dios, dame entendimiento aquí, para que llene aquí, sin cansar tanto aquí y aquí. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos para llenar aquí, de veras, cansan tanto aquí y aquí? ¿Verdad que sí? Ay, tanto que trabajar, y luego pues ni alcanza. Y lo que falta es que haya que entendimiento aquí, creatividad. ¿Qué habilidades tienes? Dios te ha dado habilidades. Lo malo es que tenemos una mentalidad muy limitada. Él dice, yo quiero tener un negocio. Y ve que un vecino puso una taquería. En Morelos hay muchas taquerías, ¿no? Yo creo que también. Y está pegando. Y oye, este vecino, ¿cómo le está yendo bien? Y luego él dice, pues voy a poner una taquería. Pero allá su local, ni siquiera las moscas se le acercan. Porque que la está haciendo muy bien, sabe hacer muy buenos tacos. Y él no tiene la habilidad. Y como no es su fuerte, entonces no puede ser creativo donde no tiene creatividad. Por eso, no sé si me entienden la validez de esa manera de persignarse, ¿no? ¿Cuántos creen que necesitan más entendimiento aquí? Pero de su plenitud, tomamos todos. Cristo Jesús tiene toda la iniciativa, toda la creatividad. Si tú le dices, Señor, necesito planes, quiero hacer los planes correctos, necesito visión, esta iglesia que se llama Visión Global, amén, ¿verdad? Pero también cada uno necesita una visión personal para la vida, para saber cuál es el propósito por el cual Dios lo trajo aquí a la tierra, y para que en ese propósito que el Señor le ha dado pueda desarrollar el ministerio mejor. Mire, no somos ministros los que pastoreamos solamente, ni los que están en la alabanza, dicen ministros de alabanza. Es también ministro el que barre, amén. Y también tú dices, bueno, pues yo no puedo enseñar, yo no puedo predicar, no es mi fuerte, pero mi fuerte es ganar dinero. Oh, pues gloria al Señor, bienvenido, ¿no? También se necesitan quienes tengan el ministerio de aportar. Y, ay, hermano, tan bonito que el mensaje ya se fue por otro lado. Hermanos, yo quiero decirles, ustedes pueden aportar más de lo que se imaginan y jamás han soñado. Amén. Y si se quedan con menos de ¿qué diría? 90% que se debe uno quedar y contribuyera, no solo con el 10, sino con el 30, yo les aseguro que ese 70 que se quedarán sería mucho mejor que el 100% que hoy, robando el 10%, estás disfrutando, y que no es tan gran cosa, porque con la creatividad de Dios te pueden venir ideas, profesión, salud, yo no sé cuántas cosas, pero el punto es que por Él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. En Él existe la plenitud de crear, amén. Y el texto dice, de su plenitud tomamos todos. Entonces cuando dice, yo necesito tomar de esa creatividad, de esa plenitud. Ahora, sigue diciendo aquí, en Él estaba la vida. Oh, hermanos, la vida, amén. ¿Qué es la vida? No se puede describir ni hacer una definición, porque la vida, hermanos, rebasa toda nuestra capacidad de conocimiento. Se asoman ustedes al mar y ¿qué vemos ahí? Peces grandes, pequeños, gordos, flacos, largos, cortitos, de colores.
y algas y plancton y cuánta cosa. Ahí podemos ver que la vida. Y nos vamos a un bosque aquí en Houston que tienen tantos árboles, regiones que yo veo con tristeza que se los están echando por poner tantas casas. Pero en fin, ¿qué hay en los ríos? ¿Qué hay en la montaña? Asómese solamente, levántele una cáscara a un árbol y ¿qué ve debajo de la cáscara? Vida. Hay gusanitos, hay hormiguitas, insectos, y todo eso es manifestación ¿de qué? De la vida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Amén. Y tengan en abundancia. Entonces, hermanos, en Cristo existe la plenitud de la vida. Amén. Y todo lo que nosotros necesitemos en cuanto a la vida, está oyéndome, lo podemos tomar de Él. Yo creo que voy a morir joven, apenas voy a cumplir 73, imagínense, en octubre próximo. Creo que voy a morir joven. Pero hermano, ¿qué está diciendo? Ya a los 73 no es joven. No, lo que quiero decir, de muchos años, pero lleno de fuerza, lleno de juventud, lleno de vigor. Amén. Porque Cristo es la vida. El Espíritu de Cristo, según Romanos 8:11, que resucitó de los muertos a Jesús, si mora en nosotros, vivifica nuestro cuerpo. Amén. Eso lo dice, vivificará vuestro cuerpo mortal. Entonces mi expectativa es que yo tengo vida, no voy a enfermarme, voy a seguir sano, me lo crean o no. Amén. Y bueno, ya cuando vengo de enfermedad dentro de 20 años será porque ya para que me lleve con el Señor, pero no para estar ahí dando lástima por muchos años. Amén. Porque en Él estaba la vida, en el tiempo presente, pero cuando vino a la tierra dijo, yo soy la vida. Amén. Y de su plenitud tomamos todos. Ahí hay salud, ahí hay juventud, ahí hay fuerza. Yo no sé cuántos necesite tomar de la plenitud de la vida de Cristo Jesús. Amén. Para vivir una vida sana. ¿Cuántos creen que el Señor tiene el poder para sanar los enfermos? Yo lo creo. ¿Qué es el cáncer? Un desorden en la multiplicación de las células. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo tiene el poder para ir a cualquier parte de tu cuerpo, si la sangre, si los huesos, si la piel, donde sea, y entonces destruir las células que están malas, malignas, y darte células nuevas. Amén. Llevaron a la iglesia, no a la iglesia, me pidieron que fuera a una casa de una familia, pero de esos católicos recalcitrantes, pero alguien de los hermanos les dijo, mire, si quiere, pues que venga el pastor a orar por su mamá. Y claro, con el amor de la mamá, que había sido traída ya del hospital después de estar internada y quién sé cuántos meses en tratamiento, y ya dijeron, llévensela a morir a su casa. Le estaban dando solamente ya de 15 días a un mes. Pero bueno, yo no sabía todo eso, porque si no tal vez me hubiera fallado la fe, pero no, yo creo que para el Señor hay nada imposible. La cosa que fui y les hablé acerca del poder de Jesucristo para resucitar, para dar vida. Y creyendo en su palabra puse mis manos sobre esta mujer entonces de tal vez unos 60 años. Entonces, eso fue hace tal vez unos 20. Y al otro día volví a ir y me dijeron, ¿qué cree? Anoche durmió muy bien. Tenía noches que siempre estaba con el dolor. Y al levantarse hoy, ¿qué cree? Pidió de desayunar. Y tenía tantos meses. Y entonces así se fue recuperando. Y esa mujer que ya le habían dado 15 días, ¿sabe qué? Sobrevivió 25 años. Y sana. Entonces, por causa de eso, toda su familia se convirtió. De su plenitud tomamos. Si necesitas tomar de la plenitud de Cristo, hoy es una fuente, amén, que brota para vida eterna. Amén. En Morelos hay muchas fuentes, es conocido por tantos manantiales. Hay un manantial en las estacas, otro manantial en las huertas, otro manantial en las fuentes. Así son distintos lugares
Y yo voy ahí y veo cómo está brotando y está uno en una parte alta y te puedes echar un clavado al agua cristalina y si tienes buenos pulmones bajar y bajar hasta donde está brotando y de ahí brota un arroyo que va entre los cañaverales. ¿Sabe? ¿Te acabarías a tragos esa agua que está brotando? No, ¿cuánta gente se necesitaría para que pudieran acabarse? No va a ser posible. Se riegan cañaverales y se forma más abajo arroyos que nutre el campo. Morelos tiene mucho riego, gracias a Dios por eso. Pero cuando estaba yo así para zambullirme en ese manantial, agua muy fresca, pensé precisamente en la plenitud de Cristo. Y de su plenitud tomamos. Y en Él estaba la vida. Amén. Y entonces, hermanos, tan inagotable como ese manantial es la vida que de Cristo brota día por día. ¿Por qué entonces tienes una tan pobre calidad de vida? Esa es una pregunta. Si la calidad de vida es tan reducida en tu caso, y en lugar de tener gozo, de tener alegría, de tener esperanza de la vida eterna, y a pesar de las circunstancias, tú dices, Cristo, yo sé que tú eres el Todopoderoso, y está la vida en ti, yo quiero tomarla. Te deprimes y te dices, bueno, pues será que voy a morir como mi abuela y mi mamá después de tantos años estar dando lata. No, por favor. Oh, Dios mío. Él tiene ese poder creador, Él comunica la vida, Él comunica la salud. Y luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Digan ustedes, la luz. La luz. Lo contrario de las tinieblas, ¿verdad? Y las tinieblas son símbolo de ignorancia, de error. A mí me deprime, no me deprime, pero me entristece la ignorancia de la palabra de Dios en que tanta gente, como les mencionaba, en el estado de Guerrero, en el estado de México, donde, ay Dios mío, todos los días campanadas y cohetes, pum, pum, porque cada barrio tiene su propio santo o imagen, y ese fanatismo. Y he entrado a una iglesia por ahí muy grande en Tonatico, en Ixtapan, en otros pueblos, Coatepec, Arenas, y entré recién a Coatepec porque estaba un aguacero y no había manera de quitarme el agua que entrando, y escuché al sacerdote estar dando su sermón. Dios mío, cuánta ignorancia, ¿no? Cuánta ignorancia. No les digo lo que él estaba diciendo, pero no revela más que una ignorancia, tal vez en él no tan inconsciente, pero es que así les gusta mantener a la gente en ignorancia, para que solamente sigan, y ya después pasan el colector y la echar ahí, se persigna la gente y se va y regresa como vino, tan enferma como llegó, tan pecador, eso es lo peor, y adictos en cuanto a la embriaguez, que es muy fuerte, como entraron. Eso, hermanos, es lo que me duele, que haya tanta tiniebla, tanta ignorancia. Y ese es el compromiso que debemos tener todos, no solo los que vivimos allá, ustedes que viven aquí, cuando regresen a México, a su pueblo, de veras, conviértanse en portadores de la vida, conviértanse en portadores de la luz. ¿Cómo? Porque de su plenitud tomamos. Ahora, ¿cómo se toma esa plenitud? Bueno, yo quiero decirles, primero el conocimiento. Conozca lo que es Cristo. Les he dado un bosquejo rápidamente, unas pinceladas, porque muchos tienen el concepto de un Cristo limitado, de un Cristo como es en la idolatría, donde lo ponen en un crucifijo y despierta la compasión de la gente. Hermanos, Cristo no despierta actualmente mi compasión y nunca ha despertado compasión. Él despierta admiración. Amén. Y cantar cuán grande es Él.
y Señor mi Dios, y todo eso que cantamos acerca de su grandeza, pero eso incluyendo específicamente a Cristo Jesús. Cuán grande es Él, el que es todopoderoso, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, y es esa plenitud que necesitamos tomar. Número uno, conociéndolo, quitando ese concepto de un Cristo limitado, sino alguien que venció a la muerte, venció al sepulcro y está a la diestra del Padre, el que dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Aleluya. Y que Él es el Señor de señores, y Él es el Rey de reyes. Y hermano, otra vez te digo, todo lo que a nosotros nos hace falta, a Él le sobra. Amén. Amén. Alguien puede estar escaso por ahí en cuanto a finanzas. Es un problema tan frecuente, ¿no? Y los pastores allá también hemos pasado por esas circunstancias. Pero yo creo que cuando una circunstancia difícil es así, debe ser temporal. No tener una mentalidad de pobre para decir: así voy a morir. No, estoy en una situación difícil financiera, pero poderoso es Dios para sacarme de esta situación. Y esperar en Él. No es que estamos hablando del evangelio que llaman de la prosperidad y que a fuerza tienes que ser rico, multimillonario, no. Pero la Biblia dice, en 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengan siempre lo suficiente para todo. Amén. ¿Cuántos se conforman con eso? Tener siempre lo suficiente para comer, para vestir, para viajar, y la casa, ¿verdad? Y yo no demando muchas comodidades, solamente me gusta ir a la playa, sentarme a comer un buen robalo, un buen guachinango, con una agüita de coco y alguien bajo una palmera. Gloria al Señor. No tengo grandes expectativas, la verdad. Solamente que en la mesa donde cuando ustedes vayan, haya lo que había en la mesa de Abraham cuando vinieron los ángeles a visitarlo. Corrió y le prepararon un ternero. Le dijo a la mujer que trajera masa de harina, de flor de harina preparada con leche, con mantequilla, y lo sentó a comer. No pretendo más que eso, hermanos: leche, mantequilla, carne, fruta. Amén. Porque mi Dios tiene la plenitud. Amén. Y estoy hablando que vivo en México, no estoy viviendo que estoy en los Estados Unidos, ¿no? ¿Me está entendiendo? Porque Dios es Dios donde quiera que estemos. Él es poderoso. Así que el problema financiero es un problema a veces de estructura mental, de pensar que esa es la voluntad de Dios. Y no, hermano, al Señor le sobra. Él es el gran yo soy. Yo soy el gran no soy. Es decir, yo no tengo nada de mí mismo. Amén. Pero puedo tomar de su plenitud. Por eso, si Cristo se hubiera quedado en la eternidad sin venir a la tierra, toda esa abundancia de Dios, toda esa plenitud, se hubiera quedado allá. Pero al venir Cristo a la tierra, la hizo posible para nosotros. Amén. Amén. Y digo, aquí estoy. Amén. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Hermanos, por el conocimiento de lo que Él es, cambiar esa mentalidad y además creer que Él está aquí para dárnosla. Y entonces, en lugar de confesar limitaciones, fracasos, enfermedades o pobreza, comencemos a confesar, hermanos, que bendición, la salud, la prosperidad en ese buen sentido de suficiente, amén, y la generosidad. Bueno, de su plenitud tomamos, amén, por conocer, por creer, por confesar, porque con la boca se hace confesión, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación, para toda esa bendición. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Mire, a mí me gusta esta expresión: gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. La primera de las gracias que recibimos fue el perdón de los pecados. Ese es el problema de la falsa religión,
que enseñan que el perdón de los pecados se obtiene pagando algo, que el perdón de los pecados se obtiene portándose bien, haciendo buenas obras. Eso es falso. El perdón de los pecados se recibe y se obtiene por la gracia. Yo soy salvo por gracia. Efesios 2:8 es un verso básico del cristianismo evangélico, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Aún la fe que nos movió a recibir el perdón de pecados, hermanos, ni siquiera es algo que nos corresponde a nosotros para sentirnos mejor que otros. Yo me admiro porque tengo hermanos y hermanas a quienes les he predicado, y dos de mis hermanos difícilmente puedo decir que sean cristianos. Tengo compañeros que fueron maestros de mi generación, y hermanos, les he hablado una y otra vez, pero hermanos, no entienden. Explicándoles de distintas maneras la Biblia ha demostrado ser verdad en la forma histórica, literaria, arqueológica, y les argumentamos dándoles el testimonio, y qué bueno que tú tuviste esa suerte y comienza a decirme de mi prosperidad, de mi matrimonio, de mis hijas, y que todo te ha ido bien. Un compañero maestro diciendo que es cuestión de suerte. Digo, no seas tonto, hombre, no es cuestión de suerte, es cuestión de que lo que el mismo el hombre sembrare, eso también segará. Pero yo dentro de mí digo, Señor, ¿qué viste en mí para que me hubieras dado el conocimiento de Jesucristo? ¿Y eso es qué? Por gracia. Amén. Yo he recibido, y yo creo que ustedes han recibido la gracia de la salvación. Amén. Ahora, la perseverancia. En los años que llevo predicando el Evangelio, he conocido tantos pastores, Dios mío, que ahora preguntamos por ellos. Oye, ¿qué es el hermano fulano que está por ahí en Veracruz, o en Tabasco, en Chiapas? Alguno que otro, ¿no? No, pues fíjate que se apartó. ¿Cómo se apartó? No, pues que adulteró. Fui presidente de la Alianza del Estado de Morelos varios años, y una de las cosas que más me dolían era saber de algún pastor de Cuautla o de Cuernavaca. Dios mío, ya le descubrieron que se involucró con la secretaria. Y lo que hacía yo, meterme a mi oficina y orar y llorar y decirle, Señor, gracias por haberme guardado hasta ahora. Lo que me sostiene hasta ahora, porque sí, soltero hubo tentaciones, y ahora casado y como pastor, no les cuento, ¿qué les diré yo? Más. ¿Me está entendiendo? Pero, ¿qué nos ha sostenido para no caer? Amén. Que la gracia del Señor. Por eso dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Primero recibimos la gracia para ser salvos. Después recibimos la gracia para perseverar. Amén. Así que si tú estás pasando por pruebas y tentaciones, no creas que tú necesitas ser alguien muy especial para mantenerte firme. No, mira a la gracia. Amén. Y la gracia de Dios tiene ese poder para mantenerte en su gracia, en santidad. También hay un poder que necesitamos, porque gracia es poder, gracia es capacidad. Y hermanos, esa gracia que nos ayudó a ser salvos, que hizo que fuéramos salvos, que nos ha guardado y nos ha hecho y ayudado a perseverar a pesar de las debilidades, a pesar de los problemas. Amén. ¿Sabe qué? Es algo que yo siempre confieso delante de Dios, mi debilidad. Amén. Yo no soy mejor que nadie. Pero Pablo lo dijo, me glorío en mis debilidades, a fin de que la gracia de Dios se manifieste en mí. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. En la medida en que reconozco mi necesidad de Él y acudo a Él, recibo de su gracia para perseverar a pesar de pruebas y problemas. También la gracia, hermanos, para servir. En 1 Corintios 15:10 dice acerca del servicio a Dios, que es por gracia. Y cuando entendemos que es por gracia, hermanos, seamos el pastor más encumbrado,
el ministro de alabanza más encumbrado, o cualquiera que esté desarrollando un ministerio en la iglesia y Dios lo use como maestro, qué bueno. Pero que no se le olvide que todo eso es por gracia. Esa capacidad para enseñar, esa capacidad para exponer la palabra, esa capacidad para orar por los enfermos y que los enfermos sanen, no es algo inherente a nosotros, es algo que lo recibimos día con día por la gracia de Dios. Y gracia sigue siendo favor inmerecido, algo que no nos ganamos y que además de favor es capacidad. La gracia nos capacita, la gracia nos fortalece, la gracia es poder. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, ¿sabe que aún el ofrendar y el ser generoso es por gracia? A ver, eso es por gracia. No es que yo soy muy abusado y muy listo para ganar el dinero. No, mira, porque aún el rey David con todos sus tesoros dijo, porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tus manos te damos. Cuando Pablo habla de los macedonios, una región del Asia Menor donde hubo hambre, entonces levantó una colecta, pero no quería que ellos colectaran, porque eran muy pobres, pero ellos le rogaron. Esa historia está en 2 Corintios 8. Los macedonios, queriendo que participaran en el dar. Y dice Pablo, abundaron en esta gracia de dar, porque dieron no solo conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Amén. Y abundaron en generosidad. Y entonces cuando entendemos nosotros que el dar también es una gracia que tomamos, como dice, gracia que sobre gracia. Hoy tengo la gracia, vamos a decirlo de alguna manera, de pagar un diezmo y traigo, ¿qué diría? $20. Pero ¿qué les parece que mejor sean 100, no? Usted dio un empleo, ganaste 1000, gracias a Dios. Pero luego de esos 900 que te quedan, la gracia comienza y la generosidad comienza cuando tú dices, no en cuanto a mi presupuesto le voy a recortar, pero primero quiero crecer en la gracia de dar. Y cuando comenzamos el dar como una gracia y somos agradecidos, entonces Dios comienza a darnos una capacidad mayor, porque escúchenme, gracia es poder, la gracia es capacidad. Entonces en nosotros va a crecer la gracia. Amén. Amén. Y yo no sé si quieren ver la gracia de Dios manifestada en sus finanzas. Amén. Amén. Y entonces eso va a hacer que la gracia aumente. Y lo que tú ni siquiera te imaginabas hoy que ibas a poder contribuir y traer y ser generoso, Dios mío, te va a sorprender cuánto crecimiento, cuánta bendición. Cuando tú aún hayas aumentado lo que hayas aumentado, sigues humilde y dices, Señor, esto es por gracia. Y hermanos, ¿cómo tomamos la gracia sobre gracia? La gracia para salvación, la gracia para perseverar, la gracia para servir, la gracia para ser generoso. ¿Cómo la tomamos? ¿Cómo nos apropiamos de esa gracia? Igual que de la plenitud de Dios por la fe. Creyendo, hermanos, que toda esa gracia sigue siendo como un manantial de bendición inagotable y que está a nuestro alcance y que tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Y entonces creemos que podemos recibir esa gracia. Oramos acerca de esa gracia. Señor, yo quiero crecer en la gracia. Me hace falta gracia en cuanto a ser santo. Ya soy cristiano, ahora quiero ser santo, quiero ser perfeccionado. Ya no quiero tener tantas debilidades o caídas por ahí, faltas. Perfeccióname. Y entonces la gracia lo va a hacer. Entonces dice, Señor, también quiero servirte. Pero yo quiero decirles una cosa: no menosprecien los comienzos pequeños. Se puede comenzar en pequeño, en servir, en dar, en ser generoso.
pero a tener una visión y una mentalidad también de grande. Yo recuerdo que comencé un negocio de materiales para construcción y Dios nos prosperó maravillosamente. Entonces tuve un contrato con el gobierno del estado para poner drenajes en poblaciones y me pedían pero cientos de tubos de drenaje, pero yo tenía que cumplir, y entonces fui con una y con otra de las productores de tubos, y me encontré con un señor que le digo, quiero que me entregue una cantidad, pero ya en este mes, y me lo entregue en estos plazos. Pues no puedo, y le pedía por lo menos 200, eran tubos grandes. Cuando más podré con 50, pero usted tiene la máquina para hacerlos, contrate gente. Pues no, dice, yo ahí me la llevo y mi producción no va a pasar de 50. Ay, Dios mío. Y que veo el nombre del negocio, ¿saben cómo se llamaba? Fábrica de Tubos La Pequeña. Dije, con esta mentalidad, con razón, ¿cuándo va a crecer, no? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande? Un Dios todopoderoso. Un Dios para quien nada es imposible. Si en esta mañana alguno necesita de la gracia de Dios para vencer el pecado, porque no se ha bautizado, porque no se ha entregado al Señor, porque dice, yo no voy a poder, mira mi amigo, no es que tú vayas a poder un día, es por la gracia de Dios que vas a perseverar día con día y vas a vencer el pecado. Amén. Yo estoy sorprendido, son 53 años de cristianismo. Entregué mi vida a los 18 al Señor, y después de haber andado en toda clase de maldades juveniles, y cuando los compañeros que me conocieron me decían, pues ya no te conozco, ya no eres como antes, ¿qué ha pasado contigo? Y yo decía, pues mira, el más extrañado soy yo, porque yo no sé qué ha pasado conmigo, pero toda la borrachera, el billar, el cine, las maldiciones, las novias y cuestiones así de maldades, me llama la atención y me admira cómo es que ya no ando en eso. El más sorprendido soy yo. Pero yo después ya descubrí, hermanos, que no era por el esfuerzo desde entonces, que era por la gracia de Dios que nos sostiene. No le temas a la vida cristiana. Hay victoria en la gracia, bendito sea el Señor. Entrégate a Él, renuncia al pecado, toma tu decisión. Y si tú estás titubeando de servir al Señor, mira, no importa que ni escolaridad tengas, es la gracia de Dios. Yo fui salvado en una congregación donde el pastor apenas sabía leer y escribir, y en su lenguaje había tantos cuatros, como se dice por allá, y decía lo truje, juites, benites y la silleta. Pero ¿sabe qué? Cuando él predicó una vez, luego no se da cuenta, yo estaba todavía en el pecado y la maldad, el Espíritu Santo se movió de tal manera que eso me tocó, y el recién graduado ahí está en el altar recibiendo el perdón de los pecados. Hermano, ¿qué? Ni escolaridad tenía. ¿Me está entendiendo? Porque no es la capacidad humana, que finalmente si la tenemos no es por nosotros, finalmente también la escolaridad y el entendimiento, el estudio es por la gracia de Dios. A Dios se le sube, pero no debe ser así. Pero este hermano que no tenía esas habilidades naturales, ¿cómo lo usaba el Señor? Ya está con el Señor, y entre ellos pues yo soy uno de aquellos que creyeron con todos y los fuites y los benites que él predicaba. Así que puedes comenzar en pequeño, pero piensa en grande. La gracia te capacitará. Y si tú dices, hay una promesa para alguna necesidad aquí, bueno, no prometas lo que no vas a poder de momento pagar. Tal vez no vas a poder comprometerte con $1000, pero échale ganas y comprométete con 50, de acuerdo con la medida de ahorita. Pero cree que eso va a crecer, porque poderoso es Dios. Vamos a ponernos de pie. Señal de que ya es tiempo, creo que es porque los niños ya están aquí. Aleluya. Yo no sé cuántos quieran venir aquí y tomar de su plenitud. Amén. De su plenitud tomamos todos. ¿Cómo se toma? Por la fe, por la oración y por la confesión de fe. Yo tomo la plenitud. Díganlo, yo tomo la plenitud. Yo tomo la plenitud.
Ahora confiesa y declara el problema en donde te hace falta esa plenitud. Yo tomo la plenitud de la seguridad de la vida eterna. Yo tomo la plenitud de la comunión con el Padre. Yo tomo de la plenitud de Cristo que tuvo Él en cuanto a hacer la vida, en cuanto a hacer la luz. Todo eso lo recibo, lo tomo en el nombre de Jesucristo. Levanta tus manos y decide creerle a Jesús, creerle a su palabra. Estamos hablando no de un fundador de religión, estamos hablando de aquel que dice la palabra que en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. En ese verbo maravilloso que se hizo carne y habitó entre nosotros y sigue morando entre nosotros. Y yo te animo a que tomes de su plenitud. Si no eres salvo, nada más extiende tu mano y dile: sí, Señor, yo quiero el perdón de mis pecados. No tengo que ganármelo, porque es por tu gracia. Y si tú has fallado y has cometido falta delante de Dios, no te desalientes. Confiésalo, pídele perdón y dile: Señor, yo quiero vencer esta adicción. Y esa victoria no es por mi esfuerzo, es por tu gracia. La gracia de perseverar, la gracia de ser santo. Aleluya, viene de ti. Y si alguien quiere que pueda yo orar por usted de una manera particular, poniendo mis manos para comunicarles, ¿sabe qué? También la gracia se comunica por la imposición de las manos. Si alguien quiere servir al Señor y dice: no sé, hermano, no tengo gran capacidad, yo te digo: ven por aquí. Yo también comencé y sigo también día con día dependiendo de la gracia de Dios. Yo sé que por mi capacidad no se convierte ni un bebé, no se convierte en una anciana, pero he visto gente convertida, dura, y jóvenes, su vida transformada, porque no soy yo, sino la gracia de Dios, la gracia de Dios en mí. Y tú puedes estar seguro que si sirves al Señor, quieres evangelizar, esta clase que va a haber, y tú dices: yo voy a tomar esa clase porque eso me da una herramienta, pero no voy a depender ni siquiera de la herramienta de la clase, voy a depender de la gracia de Dios, y la gracia de Dios va a ver cómo se va a salvar la gente. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Y si tienes problemas de salud, toma de la plenitud de la vida. Extiende tu mano y dile: Señor, en ti está la vida, en ti está la salud, en ti está la fuerza. Yo soy sanado por tu poder, por tu plenitud que ahora yo estoy recibiendo, por tu plenitud que yo estoy tomando. Y si tienes un problema de dinero financiero, ponte en la presencia del Señor y también dile: Señor, perdóname por ser mal administrado, dame sabiduría, ayúdame, Señor, a hacer las cosas bien en mi trabajo para que me promuevan, en fin, a ser más cuidadoso, y dame la gracia para emprender algo, dame la gracia para ser un emprendedor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todavía, si alguien quiere oración especial por cualquiera que sea su situación, necesita de la plenitud de Dios en algo, necesita de la gracia de Dios en algo, yo le invito: véngase aquí adelante y podemos dar el lugar, el micrófono, y quisiera orar por alguien que diga: hermano, ore por mí, necesito específicamente esto de la gracia de Dios, necesito especialmente esto de su plenitud. Amén. Bendigan al Señor, hermanos. Tienes una necesidad, pasa en este momento y